¡Bajemos a ayudar a Mate! El segundo tiempo que está descendiendo a Gaby. Dale. Bueno, fue por lo que estamos. Sigue abriendo, sigue abriendo. Buena, buena. ¡Ah! Alguno que se me muestre. ¿Qué haces, Doc? ¿Está bien? Bien, me dejaron traer más. Hola, Mati. ¡Eso! ¡Arriba! Sigue abriendo. Me dejaron traerme una de estas porque no había de las otras, así que Mira. re incómodo, pero bueno. Olis. ¿Qué haces? ¿Está? Espérate. Dale, dale. Cruzá los brazos, amigo. No, no pasa, no me Cruzá jodas. los brazos. Si no te Está perdés, boludo. importante estar sentado. Acá ya cargué. Acá ya cargué. Presiona, presiona. Dios, qué calor que hace. No sé. ¿Botiquín está? Debería estar. Mati, el botiquín. ¿Y fiesta de vida ya? Sí. Sí. ¿Y qué andas tú, no? Hermoso, sí. Mucho calor. Se van a ver, O sea, es un calor. No, terrible. Jamás hemos sentido tal calor. Encima no había aire. Decí que nos quedamos. Me pareció que muy cerca. Jamás en mi vida había estado en un recital de rock así tan cerca de Hay más gráficas al fondo. literalmente entramos y estaban tipo ahí. Tipo acá él. Claro. Muy cerca. ¿Qué estaban en Valla? No, pero tipo como que nos fuimos, cuando entramos dijimos, bueno, nos quedamos acá cerca de la puerta, como que para poder correr un poquito más de aire. Y después terminamos casi delante de todo. Muy buena, realmente muy buena. Lo único que me cagaba el calor, o sea, yo entré y me saqué de remera Demasiado. directamente. Juan también, entonces se puso en cuero. Estaban todos en cuero. Pero estuvo muy lindo, sí. Dale. Bien, dale, igual. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿El setlist? No estuvo tan bien. ¿No? O sea, como que tocó muchos temas de sus últimos discos, que puntualmente yo... ¡Segundo palo, Sí, Cale! pero no es que es una banda que yo escucho mucho. Sí. ¡Segundo palo, Conozco amigo! más que nada los más viejos, más que nada por mi papá, que me quemaba la cabeza, básicamente. Pero de los últimos discos no, poco y nada. La verdad que no sé cuáles son los últimos discos. Porque, o sea, yo escucho. Nada más. Tipo, no me fijo qué disco es, nada. Claro. No, pero nos pasó que, o sea, que ni los conocíamos, que todos los temas, o sea, igual cantaron varios conocidos, Sí. pero era como que hacían uno y uno, ¿entendés? Tipo, uno conocido, uno que además te das cuenta que nadie los tenía mucho, ¿entendés? Viste que siempre los últimos discos, no sé que seas un fanático, Sí. no los tenés mucho, porque no se hacen más conocidos los temas. Pero igual estuvo muy lindo, muy lindo. Cantaron mi tema favorito, ¿Cuál es? que como la desquiciada guanuqueando, Ah. que es como chacarera. Sí. No es verdad, mi papá. Creo que fue el primer tema de mi vida que conocí. Bueno, ¿qué Mi onda? papá. Pero lindo. Y además llevan gente, tipo, bueno, es que lo cantaban con unos chabones que tocaban Sí. todos esos instrumentos. Está ahí bueno. autóctonos.
Pero, ¿del público o...? No, una tipo, Ah, que invitada llevaron. de ellos, sí, pero la rompió la piba, mal. Encima, tipo, re jovencita, no sé, parecía mucho más chica que yo. Calma la cosa, mate, calma la cosa, calma la cosa. ¿Qué le parece a tu novio? ¿Qué? Que no es del palo. ¿Qué le gustó? Bien, me re gustó, me dice como que, dice, es como venir a la cancha. Y estás acá, agitás, tipo, te codeás con gente Sí. transpirada. Es básicamente eso, pero sí, es muy, muy eso. Es una buena forma de... Una buena comparación. Sí, 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 sí. Pero sí le gustó. Él no tenía ni idea, conocía muy pocos temas. Pero Ah, bueno, pero para conocido por lo menos. O sea, sabía que más o menos le gustaban igual. sí, algunos Está no bien. tenían. Toca. Y que además que es una banda muy linda, por más de que capaz que no te gusten ¡Marco! no conozcas los temas, tienen canciones así como muy tranqui también que decís, wow, qué bien, che. Sí, tienen temas que son extremadamente conocidos también. O sea, es muy difícil que alguien no conozca. Es que, sí, pero todos esos temas, no sé, bueno, a ver, no sé, un tema muy conocido. A la Delta. Bueno, la Delta lo tocaron, sí. Ojo La Blindado. Delta, el Ojo Blindado lo tocaron. De Sumo tocaron el Ojo Espagueti, Blindado. seguro. No, Espagueti lo tocaron. Ese, a ver, otro que conocí. Pensé que era un fijo yo, de hecho. ¿Cómo se llama? Parmil. Parmil tampoco. Sí. Que también- Pero para mí no tocan tanto igual. No, tienen, o sea, no sé si tanto da para un recital, pero para que el rock dije, bueno, a ver, otro tema. De Divididos tocaron El Ojo Blindado y tocaron una más. De Sumo, quiero decir. Como tocaron dos de Sumo, me pareció raro. Listo. Son tres. Mate. Esas son las... Pero para cerrarlos tocaron como... Sí. Bauti. ¡Eso! ¡Dale, segundo! Me encantan. ¿Cómo? Esos son divinos. Tipo, Sí. como que te gusta verlos, escucharlos, las boludeces que dicen. Además se nota como un cierto feeling entre ellos, por más que están todo el tiempo separados, es como que eso se nota una banda en Total. Y además verlos tan cerca me pareció muy loco. Jamás en ningún recital de lo que fui en mi vida estuve tan cerca. ¿No fuiste nunca, por ejemplo, a verlos a Flores a ellos? No. Claro, yo fui a ver a Flores la última vez y estábamos en la valla. Ella quería estar en valla por una vez. Así. Y dice, siempre voy y me codeo con todo el mundo, estoy todo el tiempo saltando. A mí No la estoy- valla no me copa tanto, por el A mí hecho de tampoco. la valla. Me molesta un poco, como golpearte, ¿no? Si con un pogo me O sea, duele. estábamos a una persona, o sea, teníamos una persona antes, entonces nos pegabas contra la valla. Para mí valla es una verga. Sí, valla me molesta, incómodo. Se me tiene preocupada tema botiquín, O sea, no estaría pudiendo hacer nada yo acá. ¿Te duele? Bueno, ibuprofeno. Uy, hola, Sana, sana. Zuleta. Mi poder de médico te curo. Te paras al lado, te rechaces. Claro, invoco. Listo. Invoco al dios de los médicos. De espalda, Bauti. ¿Es mucho calor que es agua? No. Sí, para, si quiero, si tengo mi. Si querés. Tocá, Cale, ¿Tenés? tocá. No, La respuesta era la misma entonces. mal. No se puede. Bueno. Auti. Cuando está muy cerca acá, mandale para atrás con mate, boludo, si no tirala. Auti. Cambio. Ah. Pero está medio rota. Está rota por eso. Dale. Tratá de ir al segundo palo. Siempre que la pelota vaya de un lado o del otro, anda al segundo palo.
¿Hasta cuándo te quedas? ¿Cómo? Ahora, ¿hasta cuándo te quedas? Acá. Esta semana voy a estar toda la semana. ¡Marco! Agua. 2 minutos. No sé bien cómo usar esto. Son reprocheses. Yo sí no, pero nunca les he. Vamos acá rápido, dale. Dale, son 2 minutos, 1 minuto nomás. ¿Qué te iba a decir? Y este mes seguramente me queda acá. Hola, Pela. ¿Cómo andás? No, ¿Tranquilo? bien, ¿vos? Gracias. Sí, está todo bien, me parece. Está muy completo este botiquín, me parece excelente. Te contaba que este mes voy a estar acá porque tengo que hacer una rotación. Hace calor, tratemos de no jugar siempre la individual, vamos con la pared. No, vayamos corriendo para allá. Ya sabemos que la vamos a perder, los chicos que meten copa y se pasan. Termino Juaco, no sé si lo viste. A Platense. Sí, yo sí lo vi a Juaco. Segundo palo. Dale, descansa un poquito. 2 metros, mulato. No, mentira, re polaco. Ojos verdes. Blanquito. Blanquito. Golden, la definición de Golden. Ni me muté yo. Yo estoy viendo otra vez. Recién me acordé que habíamos dicho de juntarnos hoy, pero voy a salir a las 11 y pico de acá. Así que nada, medio de baja. ¡Tarjeta, juega la plancha arriba! Ah, bueno, no. ¡Juez! ¡Cambio, juez! ¡Chino! El Pela está recombinado con los ¿Quién se queda de último? el equipo. Vos, Nico. Que se quede Nico. Vos quedate acá para romperle largo. Nico, quédate vos con él. Y que se quede Cacu a la segunda. ¿Qué? El bolso es raro, pensaba una hora de antes de venir. Bueno, dale, termina acá, Pagando todo. No tanto, Fede. No tanto. ¡Gol! Bien, Jero, bien. Bien, dale, Chimo. Necesito para el segundo tiempo porque me gusta muy cansado.
me puse protector. Yo no traje. Qué mal el cuello. Mal, el cuello te va a arreglar. El choco debe tener, debe ser la costura. ¿Qué? El choco debe tener, sí, debe ser. Encima compré dos porque capaz empezaba a usar más y porque venía a laburar acá anterior. No vine más a laburar acá. Nunca más salí a jugar así afuera del sol. El sol. Lo vas al pedo ahí en casa. Pero sí, te traje eso, pero Y pero generalmente vengo de noche. Ah. Igual ya hace rato que no venía. Recién hace los fines de semana que vengo. Claro, pasa que además hubo poco. ¿Cómo? Hubo poco además. Hubo Sí. 2 partidos, quedan 2 partidos. Venía por 2 horas, 3 horas. Ahora me dijo que estuvo viniendo ella. Y acá porque hacía mucho calor y venía 2 horas. Todo tranquilo. Ya semana fue bastante complicada, la verdad, pero ahora estoy ponele que más tranquilo. Y con el tema de que vendí el auto, estuve de acá para allá toda la semana. Recontra mí, pide rompiéndome los huevos, el laburo está pesadísimo. ¿Dónde le trabajas? Yo trabajo en una casa de repuesto de motor. ¿De repuesto del motor? De motor de auto, sí. Pero como hay muchas cosas que implementé yo en el local que no hace casi nadie, entonces llega un momento que estoy medio como saturado. La verdad que sin el auto también, viste que uno se acostumbra al auto. sí, no fue tanto porque esta semana me moví con el auto de mi viejo para hacer los otros trámites del auto. Entonces, pero con el tema de que bueno, justo ayer fue cumple de mi vieja, con lo que te conté, fue una semana durísima. Pero bueno, ya está. Nos juntamos con mis hermanos, le hicimos le grabamos un cover de un tema para ella. Entre eso y una foto que le dimos, yo la veía, nosotros estuvimos hechos mierda con ella. No fue un cumpleaños lindo, pero bueno. Así que... No, pero estamos muchísimo dolor constantemente. Pero creemos que... Sí. Pero creemos que es un tema de... ¿Cómo se llama? De sobredosis de medicamentos. Tony, ¿todo tranquilo? ¿Vos? Porque está todos los días tomando 2 o 3 medicamentos por día. Para que no le duela, porque dice, si no tomo analgésico, estoy doblado del dolor. Si toma también se me Si le toma. cae re mal la panza. Así que... Pero bueno, ahora que ya que pasó esta semana, que fue bastante pesada, estoy un poquito más tranquilo. Esta semana estoy de vacaciones. ¡La próxima! ¡Vela la próxima! Sí, además debe ser bastante difícil. ¿Cómo? Debe ser bastante difícil llevar una enfermedad así. Y es complicado. ¿Vos cómo estás? No... Vos tenés más hermanos, tenés una hermana, ¿no? Yo tengo 2 hermanos. No lo grabé. Tengo 2 hermanos. Uno más grande y uno más chico. Se llevan Sí. bien, tipo, tienen buena relación. Sí, tenemos re buena relación entre nosotros. Qué bueno, no importa. Sí, la verdad que sí. Pero... la verdad que no, como estar bien no estoy bien, pero bueno, que yo. Ella ya lo sabe, ya le dije, no me pidas que esté bien yo. Pero bueno, Es entendible. son cosas que hay que pasar y que estamos bastante seguros que va a pasar, pero no deja de ser una mierda.
falta, Mati! Me compré un negocio, no sé si te dije. ¿Un qué? Un negocio. Ah, sí. Me habías contado. ¿Y? Ya. Me dijiste que se iba a hacer cargo tu novia. Sí. ¿Qué onda? Y a partir de esta semana la otra ya es mío. Ah, Así que ahí me parece a algo bueno. Y además también como cambiar un poco de aire. Vos no vas a dejar tu laburo igual. No por ahora. Claro. Y ella sí. O ella no labura. Ella estaba sin laburo. Ah, Por eso también fue la idea de comprarlo. bien. Bien porque es como que también cambia el negocio. Cambia ella también un poco de aire. Sí. Otra cosa. Es una fría con desempleo. Sí. Voy a cargar agua. ¿Qué ahí le pegas? Dale. Buenísimo el desempleo. Y ya se estaba abriendo la obra. Ya el humor ya le había cambiado mucho, estaba como el humor. Era todos los días dentro de casa. Sí, la única que tenés es vos y tu cabeza. Como cualquier cosa, no. Y es lo peor que te puede pasar. ¡Tranquilo, Bauti, tranquilo! Yo podría estar tranquilamente en San Pedro sin hacer nada, muriéndome del aburrimiento. ¡Salimos, Jero! Pero no puedo. No puedo estar. Pero bueno, estoy buscando el lado bueno de esas cosas. Sí, que me van a estar acompañado, Sí. Sí, sí, eso sí. Pensá, abrí con Mateo. ¿Cómo? el negocio está bueno, está bueno ver. ¡Eso! Nos ponemos la firma, no te quedes. Además es algo de tu mamá. ¡Vamos! Estos chavales están siempre igual. Es increíble. Terrible, ¿viste que se cagan a palo cuando se desconocen? Se cambian, se desconocen, se caen a palo. Me causan una gracia. ¿Qué me pasó con ese pegar en el palo? ¿En serio? ¿Cómo se agarraron en la noche? Son todos creo que venezolanos o algo así. Pero tengo entendido que son recopados. ¿Vos la conociste a Martu? ¿Fotógrafo? Sí. Sí. Pero no la última que estuvo, la última chiquita. No, una chiquitita, morochita. Que es re amiga de todos. Ah, capaz que sí. Esta, a ver. Esa sí es chiquitita. Pero no me acuerdo si es muy chiquita. ¡Pauta! He visto a Martu Chapará. En un momento cuando estaba acá, se fue a sacarle fotos a estos pibes. Y se quedan recopados, que le ofrecen escabio todo el tiempo. Ah, sí. Sí. Cada vos la que decís es la pibita que estaba siempre en Platense, creo. ¿Fotógrafo con esta otra marca? Ah, sí. A ver, esta. A ver si la tengo ahí. Ah, es torta. Una chica bastante indie, torta. Torta. Sí. Déjalo acá, déjalo acá. No te pasa. Sí. Pero, claro, te fuera con esto sí, sí. Todo el tiempo tienes cabello. Ya, ven atrás. Cambia, Gonza. Gonza, cambia. ¿Cómo?
Hay muchos torneos. A la que no le gusta es a Suyai. Pero yo fue uno de los días que vine a jugar realmente. Parece que vino ayer. Puede ser. Y además un par de fotos de las que subieron son de Suyai. Por cómo saca la foto. ¡Igual, igual! ¿Reconoces? Sí. Cuando tiene algo bastante marcado, sí. Suyai saca la foto demasiado abierta, no sé, y además como no se saca como si no van a... Ok. Es verdad eso, como que se cambia de lejos. Las Como de que se ven personitas. sí. Es verdad. Como que tienen todo, demasiada información. Después Tony dice que saca tipo súper profesional. En redes, también. Fotones mal. Son muy buenos. Hasta el filo acá, cuando lo conocí, le saqué el Instagram. Muy buenos. Saca altas fotos Tony. Mucha edición, muy buena. Sí. Y después como no veo ninguna más como saca fotos, nada, no tengo idea. Vale, está Marto, yo y nadie más. No, sí. ¿Quién más? Suyai, Está Juani. Juana. La que es más grande, no sé. Ah, no, es verdad. No, A ver. Pili, que bueno, Pili creo que no viene más. Pero Pito hace un montón que no viene. Sí, ¿no? Mal. Es más, ni siquiera sé si sigue trabajando con... Creo que ya no. O sea, en un momento estaba como medio más administrativo o algo así. Cuando en un momento nos dijeron, bueno, tienen que empezar a sacar X cantidad de fotos. Y más allá de eso, tienen que empezar a editarlas de tal manera, las pasaban en preset y lo explicó todo Pilar en el grupo. Pero ya hacía rato que no percibí. Agradable muchacho. ¿Qué? Agradable muchacho. Sí, tipo. Un personaje. Y no una maldita. Sí. Diego. La próxima. 6 minutos. Está bueno eso, sí. Está bárbara, la amo. La amo, la verdad, es muy cómoda. Más si sos fotógrafo. Para sacar fotos está buena, es difícil sacar fotos de abajo. Sí. Es que sí, para mí la foto parada es una verga. A no ser que lo tengas tipo bastante cerquita. Atrás, vení, Ian.
¿Querés ir más arriba? Bien, combo. Buena combo, buena. Vamos a poner un poquito, viejo, levante la cabeza. Está todo con la cabeza para abajo. Tutu. Bien, Tutu. Agua. No sé con qué me dio la pelota. Vamos a pedirla, acérquense los arriba. Vamos a jugar, boludo, vamos a meter. De alto, vamos a meter, boludo, A ver, Facu, pasame tu número. 15. Sí. Otro Facu apareció, hablando de Facu. ¿Está bien? Vamos con actitud, boludo, esta segunda parte que sea con actitud, me chupa un huevo el resultado. Es la primera fecha, no ponemos nada. Encima, viejo, dale. Listo, ya jugamos. Vamos. Luce. Facu le voy a llenar agua. Se va. Ahí me llevo. Facu, cabeza de verga. El mismo. El mismo. Tengo grabado tu trabajo. Tengo grabado tu trabajo. Qué grande. Me quedé grabándote recién. ¿Cómo andas? ¿En serio? No, qué vergüenza. Buenas. Se me dobló la cinta. Tengo un problema con la cinta, definitivamente, no es lo mío. No es lo mío. Me recuesta no tener renta. Es bastante chata la cinta. ¿Qué? Es bastante verga la cinta. Es bastante verga Vamos, la ahí cinta. vamos. Quedan 10. ¿Eh? Está muy pegada, yo creo que es por el calor, como que se pega mucho. Puede ser. Yo tengo que tirar mucho y se me corta, quedo como una pelotuda. Yo generalmente saco todo lo que vaya a usar. Claro, pero con Lo el corta y- viento, no, Ah, bueno. pero con el, lo tenés que girar, lo tenés que llevar puesto porque si no se te enreda toda. Puede ser. Puede que tengas razón. Solo puede ser. Solo probablemente.
Vos ya también. No, vení. Juega vos. Sí, sacalo vos. Vení acá. Chiro. Sí. Vamos ahí, dale. Sí, pero juego otro torneo. Pero el coso. No se tenía la fecha. Ah, pero está para jugar. Sí. Ah, pues no tenía. Sí. Estoy cero. Solo. ¡La espalda! Pelea, cambio. Decile a Mateo. Monte. Quedan 6. Tranquilo. Mati. Agarrame. Ojalá Monte clavado de 9. Sol. Pero toda. Sí. Va a salir Chucu, dale. Con la marca, dale. Bien, menos, ahí. Con la espalda, Pari. ¿Lo viste, juez? Ahí, juez. Dale, juez. Lo cobrás para ello. Vamos. Falta. Sí, falta. Dale. Sí, falta. Te ayudo. Tenelo ahí. Bien, Nicolás. Dale, limpiate. Te fuiste. Usa. Cambiala. No. Oh. ¡Marco! Feli.
Mateo, te van. Feli, púsate, Feli, púsate. Chino. Rápido, bien. Mucho, Felipe, mucho. Dale. Tiralo. Deportivo Maipú. A ver, yo te digo. Igual. More. Sí, me toca aquel.